predicación de hoy se titula El bautismo de agua. Hemos leído Juan, capítulo 3, hemos leído de los versículos del 31 al 36. Ahora vamos a leer del 22 al 30. La semana pasada hablamos de Nicodemo, este gran religioso que se creía que tenía la vida y lo único que tenía era religiosidad. ¿Os acordáis? De cómo distinguir a un religioso de un hijo de Dios. Pues vamos a ver qué es, ya que Jesús mandó que era necesario nacer de nuevo, cuál es el siguiente paso al nuevo nacimiento. Dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo... Y un versículo más, que es el 36, por repetir un versículo de lo que ha leído mi mujer: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Amén? Hemos visto cómo el Espíritu Santo, a través del libro de Juan, estamos estudiando el libro de Juan del principio al fin, nos ha llevado que en el principio era Dios, era el Verbo. Este Dios se hizo hombre. Este hombre se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto lo explicamos seguidamente. Una vez que ya hay un sustituto del pecado, alguien ha muerto por mis pecados. Es muy profunda esa frase. Alguien ha muerto por culpa mía. Eso es el Evangelio. Alguien ha muerto por mi culpa. ¿Qué has hecho mal? Has mentido. Puede que hayas robado. Puede que hayas estafado. Puede que hayas tenido malos pensamientos. Seguro que una vida recta no la has llevado. Algún día te habrás emborrachado. Y eso se llama pecado a la luz de la Biblia. Y Jesús vino a morir en tu lugar. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Vimos que esto nos lo estaba enseñando Juan desde el principio. Después, una vez el pecado ha sido quitado y alguien cree en Jesucristo, viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento del nuevo nacimiento. Es el momento en que el Espíritu Santo entra en un nuevo creyente. Es ese preciso momento. Vimos las citas bíblicas donde se nos acompaña que es verdaderamente ese momento. Luego, que uno ya es hijo de Dios, tiene que ser discípulo. Acordémonos que Jesús empezó a llamar a los discípulos. Y de ahí, la semana pasada vimos cómo
Jesús quiso hacer una distinción entre los religiosos de aquella época y de toda la era con los hijos de Dios. Y hoy a los hijos de Dios el Espíritu Santo le dice que necesitan bautizarse, que es una obligatoriedad bíblica para todo cristiano que quiere seguir al Señor. Entonces, la pregunta que se puede hacer en esta tarde es: ¿qué es o en qué consiste el bautismo de aguas? Perdón, he dicho del Espíritu Santo, no me he equivocado. Quiere decir el bautismo de aguas. El segundo paso que nos pide el Señor es el bautismo de aguas. El bautizarnos en el agua, el ser sumergidos en el agua. Ese rito que lo hemos visto y en la religión tradicional cogen a un niño recién nacido y le echan unas gotitas de agua por la cabeza. Y realmente es así el bautismo según la Biblia. ¿Realmente ese bautismo nos va a salvar? ¿O es simplemente un hecho religioso como el que le estaba hablando a Nicodemo? ¿Qué es o en qué consiste el bautismo en aguas? El bautismo en aguas es una declaración pública de haber nacido de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo una página antes de lo que hemos leído? Es necesario nacer de nuevo. Quien no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario, es la única cosa que pide Dios para poder entrar en el reino de los cielos, ser una nueva criatura. Ahora, ¿cómo se es una nueva criatura? Porque esto lo hemos escuchado y todos sabemos que sí, todo lo que cree es una nueva criatura, pero ¿cómo es? ¿Cómo se es una nueva criatura? En Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, Efesios, después de Gálatas, después de los Corintios, es un libro pequeñito, lo hemos leído hace un momento, Efesios 2, capítulo 8 y versículo 9. Efesios... Ya lo verás, lo pone ahí. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, lo hemos leído hace un momento, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Para nacer de nuevo, lo primero que se necesita es oír el Evangelio. Y esto es el Evangelio, las buenas noticias de que por gracia un regalo que Dios nos dio y nos dio la vida. Pero no se la dio a todo el mundo, no se la dio a todo aquel que está por la calle, no se lo dio a todos los que están en las cárceles, no se lo dio a todas las mamás que están en casa, se la dio a aquellos que creen por fe. Hizo un regalo, la gracia, pero después nos pide que creamos en fe. Vamos a leer en Romanos 3:24, o sea, un poquito antes de Efesios, después de Juan. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Hoy vamos a hablar de palabras que solo existen en el cristianismo. Palabras
que ninguna religión puede decir y se puede adueñar de ellas, porque no existe ninguna religión. Las religiones, como vimos la semana pasada, piden sacrificios, piden obras, piden algo a cambio de poder conseguir la salvación o poder conseguir algo. Romanos, capítulo 3, y versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, o sea, yo tenía un decreto, como soy pecador, como soy un pecador, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, yo tengo que morir obligatoriamente. Y no hablamos de la muerte física, sino hablamos peor todavía, la muerte espiritual, toda una eternidad separados de Dios en un lugar horrendo que se llama el lago de fuego o el infierno. Pero dice aquí que hemos sido justificados. O sea, alguien ha hecho algo para que yo, que era un pecador y reo de muerte, me ha perdonado mis pecados, me ha hecho justo. Delante de un juez sería eso. Alguien ha perdonado a este delincuente. ¿Y cómo lo ha hecho? Mediante la gracia, mediante el don de Dios, ese regalo que Dios nos da. Una palabra que no existe en ninguna religión, como os he dicho, la gracia. Por medio de la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. A través de Jesús, de su muerte. Entonces nosotros, al oír la palabra del Evangelio, nos llegan las buenas noticias. Hubo un sustituto por tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hemos leído antes en Efesios, creer. La fe. Pero uno puede decir, pero la fe te viene cuando tú eres un creyente. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice que no. Antes de tú nacer de nuevo, ya tienes que creer. Tienes que creer que realmente este Jesús murió en la cruz por ti y por mí y resucitó al tercer día. ¿Qué es la fe? La fe nos dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1 que es creer en el futuro. Es creer en algo que no ha pasado, pero que va a pasar y que tú estás seguro de que va a pasar. Eso es la fe. Es creer en algo que no ha pasado todavía, pero que va a pasar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, si lo estamos esperando, todavía no ha pasado. Pero yo tengo la certeza de que eso que está pasando, de eso que yo espero, va a pasar. La convicción de lo que no se ve. Yo creo firmemente que ese sustituto llamado Jesús por mis pecados, si yo creo en Él, un día resucitaré de los muertos como Él resucitó al tercer día. Eso es la fe. Eso no necesita nada sobrenatural. Eso necesita convicción en tu corazón. Realmente lo creo, realmente lo creo. Realmente lo creo, sí, Señor. Yo creo que tú fuiste el sustituto mío de mis fallos, de mis pecados, de mis errores, para que yo pueda tener vida eterna. ¿Qué hemos leído al principio al principio del culto? El que tiene a Jesús, tiene la vida. Eso es la fe. Yo sé que tengo a Jesús. Pero para eso, para nacer de nuevo, necesitamos otra cosa: arrepentimiento. Mateo capítulo 9 y versículo 13. Arrepentimiento. Yo creo en Jesús, he escuchado el Evangelio,
Tú sabes que alguien murió en la cruz por ti, tú lo sabes, lo crees, lo creo. Ahora necesitas arrepentirte, es el segundo paso. Mateo 9, versículo 13. Antes de Marcos. Enseguidita, ahí lo tienes. Mateo 9. Antes de Marcos, el libro de enseguida antes. Mateo 9 y versículo 13. Dice aquí Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Pero qué tipo de misericordia quieres, Señor? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la misericordia que Él quiere. Que uno tenga misericordia de sí mismo y se arrepienta de sus pecados. Si vemos el llamamiento de Mateo, como Jesús llama a Mateo y cómo pasó este hecho, entenderemos cuando Jesús dice misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús se presentó en este mundo, se le pusieron alrededor todos los religiosos a su alrededor, que se creían justos. Por eso él dice, yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a los pecadores, a los que realmente se sienten pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus pecados. Ahora, una persona puede decir, pero ¿qué es el arrepentimiento? Porque Judas se arrepintió, Pedro se arrepintió. Vamos a leer estos dos ejemplos. Seguimos en Mateo. Vamos al capítulo 27 y versículo 3. Y vamos a ver una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Hay personas que están muy remordidas por sus pecados, han hecho cosas malas y sus conciencias los acusan y se sienten muy mal. Capítulo 27 y versículo 3. Sabemos todos que Judas entregó a Jesús y lo entregó a cambio de 30 monedas de plata y lo entregó dándole un beso y lo entregó pues siendo el malo del grupo, el que estaba escondido dentro del grupo, pero era necesario que pasara. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse o de tener remordimiento, igual que los demás. Dice aquí, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, él no se lo imaginaba, él se pensaba que Jesús, cuando lo iban a entregar, él diría, ahora vendrán las legiones de los ángeles del cielo, vendrán y me salvarán y me harán rey de Jerusalén. Y entonces Judas se fregaba las manos. Y yo seré el ministro de economía, porque era el que llevaba la bolsa, era el que llevaba el dinero, era el hombre de confianza de Jesús. Esto muchos no lo sabíais. Judas era la mano derecha de Jesús, el hombre de confianza, el que comía en el mismo plato con Jesús, como se nos dice más adelante en Juan. Dice, ¿quién será el que te traicionará? Y dice Jesús, el que come conmigo del plato. Los demás no se lo creían, no puede ser que Judas fuera el traidor, porque era su amigo, era el que estaba con él, el que llevaba el dinero. Era el tesorero, era el hombre de confianza. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No hay arrepentimiento aquí.
aquí hay remordimiento. Para que entendamos la diferencia, vamos a leer unos versículos antes. Del 69 al 75 del capítulo 26. Aquí Mateo nos habla de la historia de Pedro, que niega a Jesús 3 veces. Jesús le dice: Pedro, me vas a negar. Y Pedro: no, yo nunca te negaré, yo soy fuerte, valiente. Y resulta que cuando prendieron a Jesús, llegó la chica de la limpieza, una jovencita de 15 años, y le dice: ¿tú eres de ellos? Y Pedro: no, yo no soy de ellos, yo no tengo nada que ver con ellos, yo maldigo incluso a Jesús, porque lo maldijo y habló barbaridades de Jesús. Días antes Jesús les había dicho: hay un pecado muy malo, el que niegue al Hijo, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre. Esas fueron palabras de Jesús. ¿Quién pecó más? ¿Pedro o Judas? Judas lo entregó, simplemente él hizo un intercambio económico, pero Pedro lo maldijo y lo negó. Yo no tengo nada que ver con este hombre. Habían convivido 3 años juntos. Había pecado grande, ¿verdad que sí? Había hecho un pecado grande. Y le dice: antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y pasó así. Y nos dice el versículo 75 del capítulo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, se ahorcó. No. Lloró amargamente. Uno se da cuenta que ha hecho mal y la solución que encuentra para su vida es suicidarse. La solución que encuentra para su vida, porque estaba tan atormentado por su pecado, es ir y me quiero quitar de este mundo. Ahora nos encontramos con el otro, aquel que ha hecho un pecado todavía peor. Pero cuando Jesús lo mira, como nos dice en otro evangelio, y él mira a Jesús, que lo había negado 3 veces, se derrumba y cae llorando. Todo un pescador que quizá tenía ya casi 40 años, todo un pescador rudo, grande, quizá barbudo, pues nos hacemos la imagen, ¿no? Y cae llorando como un niño. ¿Qué había pasado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se llama arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando uno se da cuenta que ha hecho algo mal. Yo voy por aquí y voy por mal camino, engaño a mi mujer, robo al vecino, cuando salgo a tender la ropa me quedo con las pinzas de la amiga o de la vecina, cuando voy a comprar, si puedo coger una latita de atún y me la meto en el bolsillo, y yo voy por mi camino, que para mí ya me va bien mi camino. Pero llega un momento en la vida que el Espíritu Santo te dice: tú no vas bien, tú has cometido un pecado, como le pasó a Pedro cuando miró a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Se dio media vuelta. No se suicidó, no dijo: eliminar el problema es quitarme la vida y quitarme del medio, sino enfrentar mi problema. ¿Cómo lo enfrenta? De cara a Jesús. Ahora, si yo antes era un ladrón, ahora no lo soy. Si yo antes engañaba a mi mujer, ahora ya no la engaño. Si yo antes cogía las pinzas de la ropa de la vecina, pues ahora no se las voy a coger más. ¿Entendemos la metáfora? Y entonces seguimos el camino recto que nos lleva a Jesús. Eso es arrepentimiento. Lo otro es remordimiento. He hecho algo mal, ay, qué mal me siento, ay, qué mal me siento, pero yo continúo igual. No hay un cambio de mi vida. Hay una lista en 1 Corintios, así de larga: ladrones, estafadores, mentirosos, abusadores, desobedientes de los padres, etcétera, 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 etcétera. Y dice un montón de pecados. Y acaba Pablo escribiendo: y esto
esto que he dicho, esta lista, la he dicho, erais algunos antes. Antes eres así. Ahora ha habido un cambio en vuestra vida. Este cambio se llama arrepentimiento. Cambiar nuestra forma de ser. Ahora, uno puede decir, mira, ¿os acordáis de los alcohólicos anónimos? Pues bueno, para los drogadictos, estas salas que hay para curar a los drogadictos, llega un drogadicto, entra allí Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos, etcétera, y allí lo curan, pero lo curan de una cosa, pero sigue pecando en otras, y sigue cayendo en otras. No ha habido un cambio en su vida, no ha habido un nuevo nacimiento. Estamos hablando del nuevo nacimiento. No ha habido un cambio. Hay personas que pueden cambiar. Yo conozco un amigo que era un alcohólico y por su fuerza de voluntad dejó de ser alcohólico. Pero su vida no ha cambiado, sigue siendo la misma. Antes bebía, pues ahora no bebe. Pero cuando puede miente, cuando puede hace esto, cuando puede hace lo otro y cuando puede, pues coge la lata de atún del supermercado y se la pone en el bolsillo, por decir algo. ¿Entendemos? Pero aquí Jesús nos habla de arrepentimiento. Un cambio total y en una dirección diferente. Esto es el arrepentimiento de pecados. Y nos dice Romanos, capítulo 10 y versículo 9, vamos a buscarlo. Romanos está un poquito después de Juan, después de Hechos de los Apóstoles, viene Romanos, versículo 10, capítulo 10, perdón, y versículo 9. Y te dice a ti, Romanos, capítulo 10 y versículo 9. Y te dice a ti, mira, tú has escuchado el Evangelio, sabes que hay un sustituto por tus pecados. Ahora tú sabes que te tienes que arrepentir de lo que has hecho mal. Tienes que hacer un cambio de vida, tienes que hacer un cambio de conducta, porque si no, no hay un nuevo nacimiento, no eres una nueva criatura. Tú tienes que poner de tu parte, luego el Señor pondrá el resto de la parte, que es mucho más que la nuestra. Pero empecemos con lo que tú tienes que hacer. Y nos dice Romanos, que si confesares con tu boca, ya tengo que hacer algo más. Tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Mirad, esta frase, Jesús es el Señor, en el siglo XXI, en el año 2023 donde estamos, no tiene ningún significado fuera de lo que dice. Ninguno. Pero los romanos, que se les escribió, resulta que ellos estaban en un coliseo, rodeado de leones, y estaban las familias, mi mujer, yo, los hijos, y nos decían, a ver, Dani, aquí, ¿quién es el Señor? ¿El César? Si decía el César, me iba por la puerta y salía del coliseo. Pero si se me ocurría decir que Jesús es el Señor, ahí había unos leones preparados para devorarnos. ¿Vemos el significado? Hace 2000 años atrás lo que significaba Jesús es el Señor. Ahora lo pasamos a nuestra vida. Jesús es el Señor de mi vida. O sea, yo voy a confesar de que Jesús es el Señor de mi vida. De que cuando me levantaré por la mañana, lo primero que digo es, buenos días Jesús, buenos días Señor. Bendice este día, bendice todo lo que tengo que hacer. Cuando me acuesto por la noche, lo mismo. Cuando tengo que emprender cualquier cosa, mira Señor, acompáñame en el trabajo, pon las personas adecuadas a mi alrededor, ayúdame en esto, llévanos aquí, tráenos acá. Ponemos a Jesús en primer lugar. Esto es poner a Jesús, es mi Señor. Pero hay una segunda faceta. Jesús es mi Señor, Jesús te dice, no le robes las pinzas a la vecina. Ahora Jesús te dice, y si se las has robado, devuélveselas.
Esto es la palabra de Dios ahora. Ahora Jesús es el Señor, significa que tengo que obedecer lo que Jesús dice en su palabra. El que antes robaba, ahora trabaje y viva dignamente. Nos lo dice así Santiago. El que antes hacía esto, ahora haga otra cosa. Esos son signos del nuevo nacimiento. Esos son signos de la nueva criatura. Aquella que va, ¿a dónde? Por fe, a la vida eterna. El que tiene a Jesús, tiene la vida. O sea, la recompensa es grandísima. Una vida eterna con Jesús. No una vida eterna en el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. Dios no envía a nadie al infierno, no envía el pecado que hemos cometido. Pero ¿cómo le podemos decir a Jesús que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Repito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquellas familias en el Coliseo que decían Jesús es el Señor, ¡ah! Los leones no sentían nada. El poder del Espíritu Santo era tan poderoso en ellos como le pasó a Esteban, el primer mártir. El poder del Espíritu Santo fue tan grande en él que él, mientras lo apedreaban, lo único que veía era la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y aún oró por ellos. Señor, no les tengas a cuenta las pedradas que me están dando. No se lo tengas en cuenta, no se lo tengas en cuenta. Así, nuestros hermanos en la fe oraban en el Coliseo. No les tengas en cuenta. Un día ellos se arrepentirán, un día lo entenderán. Un día lo entenderán. Nosotros lo hemos entendido, por eso estamos aquí. Nosotros hemos entendido que Jesús es el Señor. Lo hemos confesado con nuestra boca. Lo hemos creído en nuestro corazón. De que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó. Pero una nueva persona, alguien que todavía no ha hecho este hecho, ¿cómo se acerca a Dios y le dice estas cosas? Pues nos dice Hebreos capítulo 10 y versículo 22, no hace falta que lo busquemos, nos dice que nos acerquemos con corazones sinceros. Sinceros. No hay nada que nos podamos esconder. Mira, el engañador número 1 de este mundo se llama Satanás. El número 1. Es el rey del quiebro, del escondite y del ponerse por aquí y ponerse por allá. Cuando se presentó delante de Eva y de Adán, se presenta detrás de una serpiente, de un animal. Y les habla detrás de un animal. Cuando se presenta para matar a Jesús, se presenta detrás de Judas, dentro de Judas. Cuando se presenta en el final de los tiempos para destruir a la raza humana, porque es su ansiedad, se presenta detrás del anticristo y del falso profeta. Ahí está él, pero detrás. Pero resulta que delante de Jesús, cuando fue a tentar a Jesús, no se pudo disfrazar. Tuvo que presentarse como él era. Y fue Satanás a tentar a Jesús. Y le dijo, Jesús, aquí estoy yo, ya te conozco ya. Le dijo Jesús, ya te conozco. Tírate de aquí y ya verás tú. Y Jesús le dice, no me expliques cosas porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, y Jesús se fundamentó en cada cosa, en la palabra de Dios. Es que tienes mucha hambre, come, di que estas piedras se conviertan en pan y podrás saciar tu hambre. Y Jesús le dijo, no de pan solo vivirá el hombre. Estaba nombrando unos escritos de Moisés de hacía más de 2500 años atrás. Pero delante de Jesús no se pudo disfrazar el diablo. Ahora imaginaros nosotros, que somos simples humanos, ¿cómo nos vamos a disfrazar delante de Jesús? No podemos. Tenemos que ir con un corazón sincero. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a creer. Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero creer.
Yo quiero escapar de lo que, de la maldad que hay en el mundo. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero tener el gozo de saber que cuando me levanto por la mañana, vas conmigo. Yo quiero tener el gozo de saber que cuando me acuesto por la noche, ay, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú, oh Señor, Me haces dormir confiado. me haces dormir confiado. Eso solo lo pueden decir personas que tienen el nuevo nacimiento, los que tienen a Jesús. Quien no, piensa en, es que el trabajo es que y hoy hice esto, y ayer hice aquello, y como Judas, que el remordimiento le va por dentro, ni puede dormir, ni puede descansar, es que entregué a mi maestro, es que, ¿por qué no le pidió perdón? Porque en ningún momento creyó en Jesús, en ningún momento Jesús fue su Señor, cosa que Pedro sí que le pidió perdón. Cuando Jesús resucitó, y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces, 1 por cada vez que me negaste. Al final Pedro cayó de rodillas llorando, Señor, todo lo sabes. Claro que te amo, claro que te amo. Pequé porque soy humano, pero te amo. Quiero seguir contigo, quiero vivir contigo. Corazones sinceros, corazones arrepentidos. Confesar y creer en Jesucristo y su obra. Efesios, un poquito después de Romanos, un poquito después, viene Corintios y viene Efesios. Capítulo 1, versículo 13. Ya hemos creído en él. Efesios 1, 13. Efesios 1, 13. Ya hemos creído, ya hemos confesado públicamente con la boca. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Yo quiero seguirle todos los días de mi vida. Efesios, ¿lo tenéis? Más para atrás, más para allá. No, para el otro lado. Más, un poquitico más, está muy cerca. Colosenses, Filipenses, Efesios. No, Filipenses viene Efesios, después. Efesios Viene antes de 1:13. Y con este, ¿vale? Sí. Efesios 1:13. Y esto nos lo dice a nosotros, a todos los cristianos. Porque Pablo lo escribe claro. En él también vosotros. No habla de los del mundo, no habla de los de fuera, no habla de los que no han recibido a Cristo en su corazón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio que hemos escuchado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ya somos una nueva criatura. Ahora ya somos una nueva criatura. Ahora el Señor nos dice, ahora necesitas bautizarte en agua. Ya has creído, ya te has arrepentido, ya eres una nueva criatura. Todo lo viejo ya ha pasado. Ahora necesitas bautizarte en agua. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto el Señor Jesús? Miren, aquí tenemos 2 ejemplos. Tenemos el ejemplo del mismo Jesús, cómo se bautizó. Porque hemos dicho que quizá unas religiones le ponen unas gotitas de agua en la cabeza y así es como bautizan, o otros hacen otras cosas. Pero cuando nosotros hemos leído en Juan, hemos visto que era un lugar donde había muchas aguas. Muchas aguas. Y nos dice, vamos a ver, va, que esto es fácil. Marcos capítulo 1.
nos dice Marcos y nos va a dar una pista grandísima de lo que es el bautismo, cómo se tiene que realizar el hecho de bautizarse. Este hecho de que yo ya he nacido de nuevo y ahora públicamente, delante de mi familia, delante de la iglesia, delante de todos, voy a decir, yo soy cristiano. Igual que aquellos que en el Coliseo estaban gritando, Jesús es mi Señor. Ahora cuando uno se bautiza, está diciendo públicamente, Jesús es mi Señor. Es lo mismo. Está haciendo públicamente al bautizarse. Y dice Marcos capítulo 1 y versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en una piscina, en un vasito de agua, en una pica así pequeñica, no, ¿verdad que no? En el río Jordán, en el río grande, fue bautizado en un río grande. Y luego, y aquí nos dice la palabra, cuando subía del agua. La palabra bautismo es una palabra que se utilizaba antes, hace 2000 años, por los cocineros. Los cocineros bautizaban las zanahorias, las patatas, al sumergirlas dentro de la olla. Al sumergirlas completamente dentro de la olla, la palabra era bautismo. Luego los apóstoles la cogieron para explicar lo que es el bautismo. El bautismo es cuando una persona que ya es nacida de nuevo quiere confesar públicamente que es cristiano y es sumergido completamente dentro del agua. La cabeza, todo. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestro viejo hombre, aquel de la lata de sardinas, aquel de las pinzas de la ropa, aquel viejo hombre se queda en el agua. Y el que sube es una nueva criatura, es un nuevo ser, donde las promesas de Dios están preparadas para él. El que tiene fe de que va a un lugar y que nadie va a interponerse en su camino. ¿Por qué? Porque no va solo, va él y Jesús con él, a través del Espíritu Santo, que ya lo hemos recibido en el momento de creer. Ya no vamos solo, ya somos dos. Pero resulta que dos no son dos, sino que son tres, o sea que ya vamos 4. Y ya somos multitud, delante de cualquier adversidad. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo y todo lo que pasó después. Pero lo importante es que Jesús fue sumergido. Pero hay una historia preciosa de un etíope que lo encontramos en Hechos, capítulo 8 y versículo 36. Hechos está después de Juan, mismito después de Juan. Un eunuco etíope, que es el otro ejemplo donde se nos dice cómo fue el bautismo. Hechos está después de Juan mismo, capítulo 8 y versículo 36. Y resulta que iba Felipe y el Espíritu Santo lo cogió y lo arrebató de donde estaba y lo puso en una carreta donde iba un etíope. Y este etíope iba leyendo unas lecturas de Isaías. Y estaba leyendo, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y tal. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, pues la verdad es que no. Si alguien no me lo explica, yo no tengo ni idea ni de quién está hablando. ¿De quién está hablando? Explícamelo. Y entonces Felipe le explica el Evangelio. Lo escuchó el etíope. El Evangelio. Creyó en el corazón el etíope. Lo confesó con la boca. Y le dice el etíope en el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es una obligación. El mismo Felipe le dijo, una vez has creído, una vez eres una nueva criatura, es obligatorio que te tienes que bautizar. Es obligatorio,
porque es parte del proceso de un cristiano. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Pero qué tipo de agua era? ¿Era una piquita? ¿Era una piscinita? ¿Era un vaso de agua? ¿Lo salpicó así? Y le dijo, ¿ya estás bautizado? ¿Cómo fue el tema? Descendieron. Pero dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, Claro. otra vez lo mismo, lo había sumergido por completo y lo vuelve a ascender. Son los dos ejemplos que nos da la Biblia. Este capítulo de Felipe es muy bonito para leerlo en casa y poder entender un poquito esta historia. Pero Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de agua no va a salvar a nadie. Tú puedes bautizar a un niño y es como si lo bañaras en una piscina. No lo va a bautizar, no lo va a salvar, porque la salvación interviene en la fe. Acordaros lo que hemos dicho, la fe, creer, el arrepentimiento, un corazón sincero. Todo eso nos va a llevar a un lugar que se llama el seno de Dios, un lugar llamado el paraíso, con nuestro Jesús por toda la eternidad. Donde Él está, estaremos nosotros con Él. Nuestros cuerpos serán resucitados. Eso es el Evangelio, eso son las buenas noticias. Eso es la locura de la cruz. Locura para los que se pierden, mas para nosotros, poder de Dios para salvación. Tú se lo explicas a un inconverso y te dice, tú estás loco. ¿Cómo vas a creer esas tonterías? Yo voy por mi camino, yo hago mi vida, yo sí puedo engañar, engaño, yo sí puedo hacer esto. Al final de tu vida te vas a encontrar como Judas. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué dos opciones tengo? O me voy a la muerte, porque a Jesús ya lo he rechazado. Ya no tengo otra opción más que irme a la muerte, sin ninguna esperanza, sin nada. Y uno puede decir, pero bueno, digamos que en el más allá no exista, ¿va? Que esto es toda una mentira. Esto vosotros creéis falacias, creéis tonterías. El más allá no existe. ¿Y si existe? No es si no existe. ¿Y si existe? ¿Qué pasa ahora? Nosotros lo creemos porque vemos la obra de Jesús en nosotros mismos. Nosotros vemos que tú le pides a Jesús, tú tienes una relación con Jesús, no una religión, una relación. Me pasa esto, me pasa lo otro, le hablas con corazón sincero. Más tarde, más temprano, ves las contestaciones de Jesús. El mundo le llama casualidad, el mundo le llama, bueno, son cosas que pasan, bueno, pues puede que sí, puede que no. Nosotros sabemos que son contestaciones de nuestro Señor. Nosotros tenemos algo en nuestro corazón, como le pasó a Tomás y a los apóstoles, cuando Jesús resucitó y les hablaba, y ellos no sabían quién era. Cuando se fue, le dijo, ¿no te ardía el corazón al escuchar las palabras de Jesús? Un fuego en nuestro interior, como que te llenan. Tú lees la Biblia te llena, te da un fuego. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. La semana pasada vimos las características de un hijo de Dios. Tienes ganas de reunirte, tienes ganas de estar con tus hermanos, tienes ganas de vivir. Es la palabra, tienes ganas de vivir. ¿Por qué? Porque estás vivo. Y no tienes miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para mí es ganancia. Para mí la muerte es ganancia. Y el vivir es Cristo. Porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Palabras de Pedro, palabras de Pablo. Así que tan sencillo como esto. Tú hoy se te ha abierto un camino nuevo delante tuyo. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Créelo en tu corazón, con un corazón sincero,
Pídele perdón por tus pecados y prométele que le vas a seguir todos los días de la vida en obediencia. El segundo paso, el bautismo de agua, porque es un hecho de obediencia. Vamos a hacer una oración para todos los que me escucháis en las redes, para todos los que no habéis aceptado a Jesús en vuestro corazón. Ahora es el momento de tener la vida. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón, porque mañana no te pertenece. Tú no sabes dónde vas a estar mañana. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, solo tienes que pedírselo de todo corazón y decirle: Jesús, sé que soy un pecador. Me arrepiento de mi manera de vivir. Sé que he hecho las cosas malamente, pero ahora doy un giro a mi vida y quiero hacerlas según tu voluntad. Me arrepiento, pido perdón por todos mis pecados. Prometo seguirte todos los días de mi vida. Sé que muriste en la cruz por mí, que si no hubiera nadie más en este mundo, igual lo hubieras hecho solo por mí. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es una oración muy importante. Es la oración que divide la muerte de la vida. Constancia te pide el Señor. Constancia. Leer su palabra. Tener contacto con su palabra, porque es el nuevo alimento. Cuando nace un bebé, ¿qué le damos? ¿Leche o choricitos a la sidra? Leche. Le tenemos que dar leche para que crezca, para que esté bien. ¿Entendemos? Pues cuando un cristiano nace, necesita lo mismo. Leche espiritual. Cosas, promesas de Dios. Promesas que alienten el corazón, que hagan crecer el espíritu. Empezar a leer el libro de Juan, los evangelios. Empezar por el evangelio de Juan, el que estamos leyendo. Un evangelio fácil de entender, sencillo, y que nos lleva a la misma presencia de Dios, y que nos alienta, y que nos dice que somos hijos de Dios, y no para de alentarnos hasta el final de nuestros días. Y así, damos gracias a Dios, hemos llegado ya al momento final de este culto.